Cecilia, que primero que todo, la Asociación Psicoanalítica Mexicana quiere darle la bienvenida a Cecilia Lauriña. Desafortunadamente, nuestro presidente Julio Casillas no nos va a poder acompañar hoy. Está de viaje en un sitio remoto y no tuvo forma de conectarse, pero en ese sentido lo voy a representar yo también el día de hoy. Y bueno, creo que muchos de ustedes, por lo que escucho, conocen muy bien a Cecilia. De todas formas, la voy a presentar. Hoy nos trae su libro, La supervisión psicoanalítica y los principios de su poder. Es un gran tema, poco escrito y poco hemos hablado de ello en los congresos. Por lo menos nosotros, no sé ustedes. Y bueno, Cecilia es psicóloga, psicoanalista didacta de la APA, es supervisora y profesora de seminarios del Instituto Ángel Garma. Ella integró el Instituto de Enseñanza, coordinando subcomisiones de supervisiones didácticas y ateneos clínicos. Cecilia es integrante de la Comisión de Formación y Transmisión de FEPAL, coordinadora de la subcomisión de la Secretaría Científica de APA, Psicoanalistas en el Territorio. Tiene un premio muy importante, el premio Celes Cárcamo, por su trabajo de promoción a miembro titular del capricho materno a la ley que permite desear, entre otras muchísimas publicaciones. Una muy interesante, Freud y Lacan supervisores. No espero el momento de leerlo. Y bueno, en su libro, el prólogo lo escribe Mariano Orenstein, que me gustó mucho cómo lo escribe. Comentaba yo hace un ratito con Cecilia que él escribe que cómo deja esta huella la primera vez de algo, la primera vez que supervisas, desde la primera experiencia sexual, el primer análisis, el primer todo. Y me gustó muchísimo cómo empieza Mariano su prólogo. Y bueno, también es un libro, como comentaba yo con Cecilia, escrito desde el dolor. Y creo que eso nos va a conectar ahorita a muchos. Y bueno, también lo de la supervisión desde el modelo Eitingon, esta parte que creo que también vamos a hablar un poco, lo del trípode de la formación. Y adelante, Cecilia, porque creo que todos ya te queremos escuchar y no me quiero extender más en la presentación. Bueno. Nada más al final vamos a dejar unos 30 minutos para tener un conversatorio. Alguien puede pedir la voz o pueden escribir en el chat si quieren hablar, si quieren escribir, para enriquecer mucho esta sesión. Ahora sí, adelante, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un agradecimiento a la Asociación Mexicana. Es un gran honor para mí poder participar y conversar con ustedes. Creo que va a ser más de media hora, Olga, porque yo no preparé más o menos una hora para que nos quede tiempo de intercambio, que me parece que es más enriquecedor. Vamos a ver. Igual es difícil. Siempre es maravilloso el intercambio. Así que aprovechamos el tiempo que nos queda. Sí, por eso. Bueno, les agradezco especialmente a Santiago Ortega, a Judith Harbert y a Olga. Bueno, también es un honor que vos coordines esta mesa. Vos sos una gran participante de las cuestiones institucionales en FEPAL y próximamente en IPA, así que bueno, me parece muy interesante poder dialogar acerca de estos temas. Cuando con Santiago y Judith pensamos el título para este conversatorio, yo les mandé varios títulos. A ellos les gustó, y elegimos un poco entre los tres, esto de dónde se aloja el poder. Yo había pensado que también podía ser voces y silencios, porque hay mucho lo silenciado acerca de lo que ocurre en las instituciones y sobre todo con el tema de la supervisión. Bueno, yo intento un poco a través de la escritura
y a través de estas presentaciones ponerle voz a eso que está silenciado, ¿no? Les voy a contar un poquito por qué me interesé mucho, durante muchos años, en este tema. Como les decía Olga, yo estuve 8 años en instituto y coordiné durante 4 años la comisión de supervisiones didácticas. Lo que pude ir registrando ahí, leíamos más o menos 100 testimonios, trabajos de supervisión, porque al término de cada año de supervisión se presenta un trabajo escrito. Y esos trabajos venían a la comisión, los leía el supervisor y nosotros, que éramos un grupo de 5 o 6 personas que yo lo coordinaba. Y ahí lo que pude ir registrando a través de todos esos años es que muchas formaciones se detenían, se obstaculizaban por el tema de la supervisión. Esta fue una de las cuestiones que a mí me llevó a investigar el tema. La otra, de la cual no voy a hablar hoy, es el dolor, como decía Olga, porque yo tuve, en mi tránsito por el trípode, también situaciones de dolor con la supervisión que me llevaron también, desde lo más traumático, digamos, a pensar las cuestiones, sobre todo las cuestiones del sometimiento, ¿no? Bueno, entonces vayamos al tema. Cuando decimos dónde se aloja el poder, estamos afirmando el poder. Estamos diciendo, si decimos dónde es porque está. Partimos de ahí. Entonces yo fui al diccionario a ver cómo define el diccionario no psicoanalítico, ¿no? El poder. Y hay 2 acepciones. Una que tiene que ver con el poderío, lo poderoso, pudiente, apoderar, apoderado. Ahora, por lo menos en Argentina, se está usando mucho el empoderarse, ¿no? Esa es una de las acepciones. La otra tiene que ver con la posibilidad, con la potencia, con lo posible. Y ahí estaríamos hablando del poder como sustantivo. Ahora, si lo pensamos como verbo, bueno, aparece el yo puedo, tú puedes. Yo cuando pensé eso dije, bueno, el tú puedes los psicoanalistas lo tenemos prohibido porque pertenece al reino de la autoestima, ¿no? Esta cosa de transmitir el tú puedes. Pero sí nosotros lo pensamos como posibilidad de habilitación. Y creo que ahí tenemos como las 2 caras del poder, ¿no? El poder que va por el lado de la sumisión, del sometimiento, del poder de uno que tiene más poder y lo usa sobre otro, o abusa de esa posición de poder sobre otro, y la otra acepción que es usar el poder en el sentido de dar habilitación, de dar potencia, de dar posibilidades al otro. Ahora, el poder está siempre en nosotros, en todos nosotros. Es un término que tiene mala prensa. Uno habla de poder y piensa en algo como negativo. Cuando le pregunté a la persona, ahora voy a ir pasando un PowerPoint, ¿no? Cuando le pregunté a la persona que me lo hizo, a la diseñadora, le pregunté, ¿por qué pusiste ese color? Porque ya van a ver que es oscuro. Y me dijo, no es psicoanalista, es una diseñadora. Y me dijo, ¿y porque el poder es oscuro? ¿No? Y yo dije, sí, es oscuro, pero también habría otra manera de pensar el poder, ¿no? Ven que la tonalidad de todo el PowerPoint es esa, ¿no? Es oscura. Yo creo que no es la única. Como les decía, está el poder que tiene que ver con la posibilidad. Porque también está el poder hacer, ¿no? Y el poder ser. Creo que ahí los psicoanalistas, ¿no? Podemos ir pensando estas 2 caras, las del abuso de poder y la alienación, como digo acá, ¿no? Entre la alienación y la habilitación, entre el sometimiento y la posibilidad. Foucault es el pensador número 1 del siglo XX del poder, y una de las cosas que él dice que me parece interesante para tomar en cuenta nosotros es que el problema del poder fundamentalmente se hace más oscuro cuando se invisibiliza, cuando se normativiza, cuando no tomamos conciencia del poder. Porque el poder va a estar en nuestras relaciones. La cuestión es
qué uso o abuso hacemos de él. Y creo que esta cuestión de, claro, él habla de visibilizar, nosotros podríamos hablar en términos psicoanalíticos de hacer consciente, ¿no? ¿En qué red de poder estamos inmersos? Esta sería una cuestión. Yo diría que el poder no es ni bueno ni malo, el poder está y es mejor que lo pensemos, que lo cuestionemos, que lo leamos, que lo estudiemos, que lo hagamos consciente, y que veamos de qué manera opera en cada uno de nosotros. Yo diría en principio que siempre hay un pedido, una demanda de poder a un otro, donde le suponemos poder, el analista, por ejemplo, o el supervisor, y hay también un uso de ese poder, ¿no es cierto? O sea, o se lo pedimos al otro, o nosotros podemos ejercerlo. Y ahí creo que es importante, ¿no? Como tener presente qué se hace con esto. Javier, si querés vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, la pregunta es, ¿podría no existir el poder? Y yo digo absolutamente no. Pero no lo digo yo, lo dicen los autores psicoanalíticos. Digamos que desde Freud sabemos que el auxilio ajeno es imprescindible para la vida. No hay constitución del ser humano que no pase por el auxilio ajeno de ese otro, materno o sustituto, y que sabemos que es un poder de vida y también de muerte. Vaya si tenemos ejemplos de Medeas de todos los colores, aunque no sean desde lo real, aunque no maten al hijo, pero relaciones de poder de madres a hijos, padre, sustituto, digo, ese auxilio ajeno que puede ir por el lado de la alienación. Ahora, para la vida es imprescindible. Podríamos decir, bueno, ningún niñito cruza la calle si primero no es llevado de la mano de la mamá, pero hay que poder soltarla en algún momento, ¿no? Y tiene que haber un alguien que te la deje soltar. Me acordaba cuando preparaba esto de un relato de una mamá que me decía que su hijita le decía, mamá, tengo frío, ¿no? Porque ese poder materno es omnipotente y es caprichoso. Y ahí tenemos la institución del super-yo. Porque el capricho materno, en tanto y en cuanto no está mediatizado, regulado, acotado por el poder o digamos la metáfora paterna, va a ser un poder, bueno, sin límites. Desde ahí se crea el fantasma de omnipotencia del otro. Fíjense lo insoportable que es para los chicos darse cuenta, por ejemplo, cuando la mamá le dice, y yo no sé ayudarte en ese deber, porque yo de matemáticas, no, mejor anda una profesora. A los chicos les es insoportable. Quieren que tengamos esa omnipotencia. Y esto, indudablemente, crea nuestra subjetividad. La subjetividad no es previa. La subjetividad se crea, la subjetividad humana digo, ¿no? Se crea en una relación de poder. Poder necesario, imprescindible, porque, a ver, hay otra cuestión, ¿no? Quizás la palabra capricho materno nos suena fuerte, pero siempre pienso, es mejor que haya una mamá que desee demasiado a que no haya deseo. El deseo nos constituye en ese sentido, y nos constituye en una relación de poder. Pero insisto, bueno, habrá alienación y habrá separación. La posición del analista también se constituye de esta manera. Porque el analista, si bien es un sujeto adulto que ya transitó un montón de etapas y
generalmente ya llega a la formación analizado o el análisis, ya podríamos decir que transitó un montón de camino, ¿no? Sin embargo, la clínica, el aprendizaje de la teoría, la propia neurosis, nos pone en una posición de desvalimiento y desamparo. Y desde esa posición es que necesitamos de un otro. Necesitamos de un otro que nos ampare, que nos ayude, que nos dé ese auxilio para pensar, para entender, para analizar. No hay analista, yo no me puedo imaginar un analista que no transite por una supervisión y por un análisis, ¿no? Y ahí hay auxilio ajeno. Y ahí hay también un dispositivo de poder, porque la misma transferencia, acá vamos a traer el término princeps para esto, la transferencia es un dispositivo de poder. Y el trípode, las tres patas del trípode, son relaciones asimétricas. Entonces, la posición del analista desde el vamos la podemos situar entre esa necesidad del otro a lo que sería la posibilidad de llegar, como camino de llegada, a tener una voz propia. Porque cuando un analista no reconoce la necesidad de la formación, cuando un analista, a mí me ha tocado con pacientes, analistas, que les llevó muchos años poder iniciar una supervisión, o sea, con resistencias muy potentes. Y hasta que eso no ocurre, uno no podría hablar de que hay un analista. Si no puede confrontar, ¿no?, su saber, sus incertidumbres y su propia neurosis, en lo que es la simultaneidad del trípode. Yo en ese sentido soy fan de la simultaneidad del trípode. Por ejemplo, en el modelo francés, la gente ingresa ya analizada y no hay análisis durante la formación. A mí me parece que es interesante que uno pueda recostar en el diván las tres instancias, ¿no? Como poder pensar todo lo que a uno le va pasando en la formación. Bueno, podemos ir a la siguiente. Antes de esto, me olvidé de decirles algo que me parece importante. Les quiero recomendar un libro, que es un libro de Legouffé, de Guy Legouffé, que se llama Una arqueología de la omnipotencia, ¿de dónde viene el otro barrado? Es un libro muy interesante para pensar esta cuestión del poder. Cómo se da el poder, que por supuesto él recorre esta cuestión del capricho materno, para llegar a lo que constituye la posición del analista. La verdad que es un muy buen libro. Justamente porque él dice que la omnipotencia se halla fomentada desde ese capricho, ¿no? Y desde ahí la fantasía de omnipotencia. Bueno, vayamos a la institución. Yo no podría pensar tampoco un analista que se forme solito y a la intemperie. Me parece que para que se pueda formar un analista es indispensable que haya un paraguas protector de la institución, que la institución brinde una pluralidad de saberes, porque es necesario no solo transitar estas instancias de asimetrías, que vamos a pensar que hay que pensarlas también y ver de qué manera, ¿no?, se las instrumenta, las asimetrías, pero no solamente eso, sino lo que es el lazo social con el otro compañero de seminario, ¿no?, con el otro analista en formación. Esto también es parte de la formación. Y una cosa que me parece muy, para subrayar, digamos, y para que la pensemos entre todos, justamente es la posibilidad de que los analistas en formación puedan transitar su formación de una manera activa, de una manera que ponga en cuestión los saberes y que ponga en cuestión el trípode inclusive, ¿no? Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba ya muy metida con todos estos temas y escribiendo el libro, presenté un seminario sobre supervisión, pero no sobre supervisión para supervisar los casos de los analistas en formación,
Era un seminario para tratar temas que hacían a la supervisión. Por ejemplo, Olga, Freud y Lacan supervisores, ¿no? Toda una investigación que yo hice, hay muy poco testimonio de ellos, pero algo encontré. Ahí hay otro libro que les recomendaría mucho, que es un libro de Geblesco, que se llama Amor de transferencia, diario de mi análisis de control con Lacan, donde ella va contando día a día las supervisiones con Lacan. Es un libro raro, desordenado, lo publicaron después que ella murió. Ella iba de Niza a París a supervisar con Lacan, y cuando se tomaba el tren de vuelta escribía todo lo que le había pasado. Es un libro apasionado y apasionante, y da relatos de la supervisión. Bueno, de estos testimonios tenemos poco. Vuelvo a lo que les estaba contando. Cuando presento ese seminario, la primera vez no se anotó nadie. ¿Qué pasó? Pensar la supervisión parecía que era un tema de los mayores. Parecía que a los candidatos no les podía interesar estudiar algo acerca de la supervisión. Yo pensé al principio, estarán muy lejos, pensarán que nunca van a ser supervisores. Porque un poco lo que yo trataba de transmitir es cómo se hace un supervisor. Si es que uno podría decir cómo se hace un supervisor. Pensar un poco eso. Yo pensaba estar muy lejos, pero después también pensé, bueno, pero ¿cómo superviso como analista de información? También es un tema que lo puedo estudiar, pensar, discutir, porque los supervisandos llegan a la supervisión generalmente en una posición, como llegué yo en esa situación de dolor, en una posición totalmente sumisa, sin poder cuestionar nada. Es más, en los pasillos de APA, por ejemplo, lo que se escucha es: supervisá con fulanito porque te cobra tanto, o no te pide la desgrabación de la sesión, porque es así, porque es asá, pero nada más. Bueno, yo insistí con el tema del seminario y finalmente salió. Y al mismo tiempo salió, presentó en APU, en la Asociación Uruguaya, un seminario sobre supervisión, también para pensar la teoría de la supervisión, digamos, un amigo interlocutor de estos temas, que es Luis Vivó. Entonces hicimos todo un intercambio entre los dos seminarios. Ahí se anotó gente de México, porque estaba el intercambio de OCAL, y fue una experiencia riquísima, con mucha producción escrita, con mucho entusiasmo, ¿no? Porque realmente me parece que, bueno, era mucha gente de OCAL, justamente, que es gente que transita la formación de una manera mucho más activa, ¿no? O sea, cuestionando qué es esto que ofrece la institución, pero cuestionándolo bien. No estoy hablando acá de ese poder rebelde de no aceptar la ley, porque la institución también nos da eso, nos da una ley simbólica. Digamos que los reglamentos a veces funcionan como dogmas incuestionables. Este sería el lado más oscuro. En el mejor de los casos, funcionan como ley simbólica, que es absolutamente necesaria. No podemos funcionar sin una reglamentación. La cuestión es cómo la implementamos y cómo transmitimos el saber a través de esa reglamentación, digamos, ¿no? Yo pienso que la institución psicoanalítica, todas, sean de IPA o no, creo que tienen un gran desafío, que es poder hacer que la formación transite desde el deber al deseo. Porque todos entramos y aceptamos un deber, y hacemos los deberes. Así entramos a la formación. Pero creo que la cuestión realmente complicada, pero fructífera, es que eso se transforme en un tránsito por deseo. A la supervisión muchas veces se ingresa solo porque la institución lo pide.
Yo creo que en ese sentido podemos pensar la institución como un facilitador, porque a veces la gente entra por esa obligatoriedad y después se da cuenta de lo fructífero y de lo bueno y de todo lo que le aporta, ¿no? Pero de entrada sabemos que la supervisión toca el super yo. Del lado, digamos, de lo que podrían ser los intereses más de la institución, podemos pensar aquello que puede enriquecer, pero también puede empobrecer. Cuando la institución es dogmática, cuando la institución favorece la sumisión, favorece la estereotipia, la uniformidad de criterios, cuando no permite la pluralidad de saberes, es una institución que más bien tiende a empobrecer y a empobrecerse, porque en realidad a ninguna institución le conviene mucho tener soldaditos que marchen todos iguales. La creatividad de las nuevas generaciones siempre aporta algo interesante, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay que ver en cada caso cómo se da esto. Bueno, podemos ir a la siguiente. Yo no sé si ustedes conocen Mafalda. Mafalda es una tira humorística que son años y años en que Quino trabajó con Mafalda. Quino ya murió, y Mafalda es un personaje de la Argentina, es uno más, ¿no? Es un argentino más. En este chiste, el papá le va a dar, digo por si no se ven bien los detalles, le va a dar a Guillermito, que es el hijo, chiquito, le va a dar un chicle. Digo porque a mí me costó primero darme cuenta que era un chicle. Y entonces le dice, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Y Mafalda, que es como un analista, porque Mafalda siempre viene y trae eso que está velado, siempre tiene una intervención que nos asombra. Entonces, Mafalda dice, ¿el discurso de quién? Bueno, yo no voy a explicar el chiste, pasemos a la siguiente, porque los chistes no se explican, si no pierden efecto. Pero creo que ahí se juega algo de lo emancipador, ¿no? En el no tragarse. Bueno, nada más que eso. Vamos a la siguiente, Javier. Bueno, vayamos más a lo nuestro, que sería la supervisión. Y pensemos un poquito cómo circula el poder en la supervisión. Como decíamos antes, comenzar una supervisión siempre implica vencer resistencias, como empezar un análisis, ¿no es cierto? Sí, pero en la supervisión está más el peso superyoico porque el analista está más expuesto a mostrarse como analista, y ahí se juegan cuestiones muy, muy fuertes, muy pesadas, que hacen a cómo soy. ¿Soy analista? ¿Y cómo soy como analista? El supervisor podría ser alguien que nos califica, si somos buenos o malos. Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo estuve? ¿Cómo trabajé? ¿Cómo llevo a este paciente? ¿No? Como que siempre hay algo de fiscalizador, y hay ahí una atribución de poder y de saber al supervisor. Porque es bajo transferencia, no podríamos pensar en una supervisión que no sea asimétrica y atribuyéndole. Yo no voy a ir a un supervisor si no pienso que me va a dar algo. Nadie haría eso, ¿no es cierto? La cuestión es, ¿qué le pido? ¿Desde qué posición le pido? Y desde qué posición ese supervisor me puede transmitir algo de su saber. Yo creo que la cuestión se centra ahí, en las posiciones desde las cuales se demanda, que puede ser una demanda ilusoria de que el otro es un oráculo divinizado que me va a dar la verdad absoluta, y entonces esto incita a la sumisión. O puedo
tener una demanda quizás no tan idealizada, donde pueda dar lugar a un desarrollo de saber. Y el supervisor, que es demandado en esa posición, puede creérselas y hacer uso, y a veces abuso, de esa posición de saber-poder, o puede ir dando lugar a que el otro vaya desarrollando, por lo menos una interrogación al comienzo. Bueno, leamos este testimonio cortito que me parece que muestra algo de estas posiciones. Esto es de un analista en formación. Con la supervisora, con quien llevo mucho tiempo trabajando, me siento yo supervisado, como rindiendo cuentas ante un juez. Solo me muestra las fallas, y creo que es falla todo aquello que ella habría hecho de otro modo, sin preguntarse siquiera por qué yo lo he hecho así. A veces hasta me dice cómo tengo que formular la interpretación. Acá vemos estas posiciones, en 5 renglones podemos pesquisar bien, ¿no? Una posición de poder y una posición de alguien que es capaz de pensar, me siento yo supervisado, y lo está cuestionando, ¿no? Porque está diciendo, ¿es a mí que me tienen que supervisar o al paciente? ¿Tengo que rendir cuentas? ¿Tengo que hacer las cosas como ella las hubiera hecho? O sea, en todo este testimonio hay un cuestionamiento que nos sirve para pensar, porque, por ejemplo, si en una supervisión solo se muestran las fallas, vamos a ir a facilitar la idealización, porque estamos poniendo la falla, la falta, del lado del otro, ¿no? Nos quedamos como supervisores en un lugar de juez y la falta la tiene el otro. Y esto es de los peores resultados, ¿no es cierto? Porque si no podemos darle algunos elementos, por lo menos como este candidato dice, preguntarse por qué lo he hecho así, que es una manera de darle crédito, es una manera de tratar de entender qué le pasó, por qué lo hizo así. Claro, nosotros podemos pensar qué se hace en una supervisión. Se supervisa al paciente, al analista, se enseña a escuchar, se enseña a preguntar, se trata de habilitar al analista. Yo diría que todo eso según las circunstancias, porque acá también hay que pensar la singularidad de cada supervisión, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que creo que sí podemos pensar que estaría bueno no hacer desde el lugar de supervisores. Por ejemplo, esto, a veces hasta me dice cómo tengo que formular la interpretación. Ustedes saben que Matt Manoni supervisó muchos años con Dolto. A mí me parece una figura muy interesante, Dolto. Pero en la supervisión era muy autoritaria. Y entonces Matt Manoni dice que Dolto le decía, esto es lo que le tenés que decir al paciente, así, ¿no? Y Manoni dice, nunca lo hice. Si bien supervisó muchos años, o sea que la reconocía como una figura capaz de darle saber, sin embargo, no era tan obediente, ¿no? Acá estoy asociando, esto no pensé que lo iba a decir, pero se lo voy a contar. Estoy asociando con algo que leí hace poquito de Ulloa. Ulloa es un analista argentino que en los años 60 y pico fue bastante revolucionario, trabajó mucho en la comunidad, en los hospitales, trabajó mucho por la desmanicomialización. Y entonces Ulloa dice que todos sabemos esto de que el perro es el mejor animal, es el mejor amigo del hombre. El perro es el mejor
amigo del hombre, perdón. Y entonces él dice, sí, pero no de los analistas. Porque si los analistas somos tan fieles al amo, no nos constituimos como analistas. Me pareció así una metáfora muy cortita y realmente muy, muy ilustrativa, ¿no? De esta cuestión de poder tener un amo, porque todos necesitamos significantes amos, sean de la teoría, sean personas, sean autores, pero, insisto, hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Yo acá traté de mostrar, ustedes no saben el esfuerzo que yo he hecho para sintetizar, porque es tanto lo que uno podría decir de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en este esfuerzo de síntesis, pensemos la posición del supervisando, que llega generalmente, y sobre todo a la primera supervisión, con una pasión muy idealizadora, que lo lleva a una identificación con el supervisor, con los maestros, donde podríamos pensar que está muy a mano, muy, muy favorecida, la posición de espera, el saber del otro, la ilusión de que el otro lo va a dar todo, y esto implica sometimiento. Estas son posiciones ineludibles, diría yo, pero que, por lo mismo que decíamos antes, por el auxilio ajeno, porque estamos constituidos desde el desamparo y desde la necesidad del auxilio ajeno, y porque si pensamos que el superyo se constituye en el ser humano a partir de estar a merced del otro, en la constitución del psiquismo, entonces siempre vamos a estar expuestos a este tipo de posiciones en nuestras relaciones. Siempre vamos a estar expuestos a quedarnos atrapados en el poder del otro. Porque además, esos mandatos a los cuales nos sometemos ya ni siquiera están siempre afuera, ya están adentro, porque ya fueron incorporados vía superyo. O sea que esto es un tema ineludible de análisis, porque esto constituye la neurosis misma, ¿no es cierto? Entonces, separación, desidealización y desidentificación serían como caminos para poder salir de esta situación. ¿Separación de qué? ¿De qué nos tenemos que separar? Ya no es una mamá, ni siquiera es un supervisor, diríamos. Nos tenemos que separar de ese ideal del yo que pusimos en el otro y que nos llevaría a la idealización y a la identificación. Ahí es donde hay que ubicar algo del orden de la separación. ¿Por qué? Porque los supervisores, los maestros, los analistas, son como madres sabelotodos en algún momento. Y allí vamos a pedirles que nos den ese todo que ilusoriamente creemos que existe. Esas identificaciones son constitutivas y necesarias. Tampoco podemos pensar una formación donde uno no incorpore distintas figuras de identificación. Y creo que en ese sentido, esto lo retomamos más al final, pero creo que la pluralidad de saberes, el tránsito por la institución con todas las personas que uno va conociendo, todos los maestros que va recorriendo, todos los textos, creo que esto, si pensamos en IPA, tenemos que pensar el lado bueno de cuántos autores estudiamos en IPA, ¿no? Porque esto nos permite salir de ese amo único, ¿no? Nos permite poder contrastar saberes y salir de la subordinación a un único ideal, ¿no? En este sentido, creo que también para la supervisión
tenemos que pensar cómo nos constituimos como supervisores. ¿Es en base a la identificación con nuestros supervisores? ¿En base a qué? ¿No? ¿Cómo pensamos nuestro lugar de transmisión? ¿Desde dónde? Porque se ha pensado mucho en la figura del analista, ¿no? Qué sé yo, tanto Freud como Lacan fundamentalmente han hablado mucho de la abstinencia del analista, han hablado de no dirigir al paciente, sino dirigir la cura. Pero desde el lugar de supervisores no sabemos muy bien cómo armamos el dispositivo, y fíjense que tampoco nos encontramos con una regla fundamental de la supervisión. No existe. Tenemos la regla fundamental del análisis. Sabemos la asociación libre, el Big Bang, la atención flotante, todo eso lo tenemos incorporado. Ahora, ¿cómo supervisar? Nadie nos cuenta esto. Hay que armarlo, hay que pensarlo, hay que discutirlo. Creo que esta es una responsabilidad y es una discusión que nos la debemos en las instituciones, ¿no? Les voy a recomendar otro libro, que es de Daniel Weisbrot, que es La alienación del analista, y donde él trabaja toda esta cuestión, ¿no? De lo que sería la separación, la desidealización y la desidentificación. Si vamos a la historia del psicoanálisis, por ejemplo, una cosa que a mí me resultó sumamente graciosa, ¿no? Cuando la estudié, fue la relación de Theodor Reik con Freud. Porque a Theodor Reik le llamaban símil Freud, porque se cortaba la barba como Freud, se vestía como Freud, fumaba los mismos cigarros, era como un hijo dilecto de Freud. Es más, le pagaba el análisis Freud a él durante mucho tiempo, y así en el círculo más pequeño les decían símil Freud. Estaba totalmente identificado con el maestro. Ahora, tenemos un libro que se llama 30 años con Freud, donde él relata y da testimonio de un montón de cosas, y donde él dice algo, una frasecita muy cortita que a mí me pareció muy interesante. Yo digo, bueno, este hombre ha podido hacer un muy buen desarrollo en su formación, porque él dice, el maestro no debe ser imitado, el maestro debe ser continuado, ¿no? Digo, bueno, parte de una posición de idealización muy grande y puede ir a una desidentificación y a una desidealización, ¿no? Me pareció que... ¿Por qué? Porque aferrarse a la identificación realmente es un problema, ¿no? O sea, uno con una identificación fuerte, con un supervisor o con un analista, puede analizar desde un yo fuerte, desde una certeza. Yo soy el que tiene la verdad, ¿no? Y creo que esos son los análisis donde el analista da sentido, más que interrogación. Son esos analistas que dicen, lo que a usted le pasa es tal cosa, usted no duerme de noche porque le pasa esto, porque el saber lo tienen ellos. Y ahí hay un yo fuerte del analista. Está identificado con un yo fuerte. Creo que esa no es la posición analítica. La posición analítica tiene más que ver con una falta en ser, con lo que decíamos antes, con el analista desválido, interrogándose, en vacilaciones, desamparado frente a la clínica. Interrogándose a sí mismo, interrogando al paciente, interrogando al supervisor, interrogando al profesor. Pensemos que si llevamos este tema a los seminarios, podríamos decir, bueno, la posición del alumno está definida como una posición de interrogación. Y bienvenido sea. Y ahí podríamos pensar los seminarios más del lado del semillero de ideas que del lado de la transmisión de un saber cerrado, ¿no? Y dogmático. Bueno,
les voy a leer una pequeña cita de Éric Lorán, tomando en cuenta estas cuestiones de... Podemos ir pasando, Javier, podemos pasar a la siguiente. Ahora vamos a leer este testimonio. Pero si pensamos la cuestión de la falta en ser del analista como posición de interrogación, podemos pensar qué pasiones se desatan en el analista. Vamos a ir dando lugar a pensar las pasiones del analista. Lo que Éric Lorán dice es la misma falta en ser lo que determina la pasión del ser. La pasión de ir a buscar en el otro aquello que va a calmar y colmar la falta en ser. Yo creo que está bien que vayamos a buscar en el otro. La cuestión es cómo vamos a buscar y qué nos da ese otro. Vayamos entonces a este testimonio que me parece que no es un analista de la IPA, es un analista de la escuela freudiana. Este testimonio está publicado, por eso lo pude traer con tranquilidad. Es el testimonio de un supervisor que describe a la supervisada como una analista capaz de interrogarse y de deponer su narcisismo en pos de entender el obstáculo en el tratamiento, que tenía buen recorrido en su formación y estaba en análisis. Solicita la supervisión para hablar de una paciente mayor, viuda, jubilada y muy sola, que cursaba una fase melancólica. Vamos a la siguiente, Javier. Son 3 diapositivas con el mismo testimonio. Entonces dice el supervisor: me detengo cuando me dice que, conmovida por la soledad de la paciente y queriendo evitar una internación, agrega a las 2 sesiones semanales un llamado telefónico diario bien temprano. Me pareció un exceso, dice el supervisor, ¿no? Se me ocurría, bonita manera de empezar el día. Pero él dice que prefiere, yo lo acorté un poco, él dice que prefiere no decirle nada, como esperar, ¿no? Como que él ahí se abstuvo y no, le pareció raro, pero se quedó con eso, ¿no? Como que lo guardó en el bolsillo. Vamos a la siguiente. Luego el analista le comenta al supervisor algunas cuestiones de su vida, como que se fue a vivir sola, y agrega como al pasar: y mi vieja que nunca me llama. Nunca, nunca. Qué jodida. Decime si no puede levantar el tubo y decirme: hola, ¿qué tal? Entonces interviene el supervisor y nos cuenta a nosotros. Le dice que ahora entendía su decisión de hacerse llamar cada mañana por esta vieja, como a veces llamaba a su paciente. Que había un exceso en su decisión que hacía a ella como hija, digamos, de su neurosis, ¿no? Entonces, dice, remitía a su análisis la cuestión. Y después de un tiempo, situó mejor su posición como analista. Hasta ahí. Acá tocamos un tema que no lo vamos a poder discutir hoy seguramente, que es la relación entre el análisis y la supervisión. Digamos, si un supervisor está bien que remita al análisis, hasta dónde un supervisor puede decir: ah, mira, ahora entiendo de qué vieja me estás hablando, ¿no? Por eso cuando yo lo leí dije, bueno, esta era una paciente que trabajaba de mamá. Ese título es mío. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Hasta dónde y cómo trabajamos la cuestión de lo que ahora vamos a pensar que serían los puntos ciegos y el deseo de analista. Sigamos adelante. No sé cómo estoy con el tiempo. Sí. Podemos pasar, Javier. Entonces, ¿qué hacer con las pasiones del analista? ¿Hablaría mal de un analista? Pensarlo tomado por sus pasiones. Quiero decir, un analista que, por ejemplo, en este caso que acabamos de leer, da demasiado, ¿no?
podríamos leerlo así. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué 2 llamados a la mañana, ¿no?, a esta paciente? ¿Por qué le ofrece eso? O analistas que tienen una apatía hacia sus pacientes, ¿no? No les pasa nada. Analistas que se enojan si un paciente llega tarde o no viene. Analistas que quieren que sus pacientes se curen y tienen un furor curandis, del cual ya nos habló Freud. Analistas que tienen como una cuestión muy benéfica y quieren ayudar a que el paciente llegue a casarse, que el paciente llegue a recibirse, ¿no?, que no deje la carrera. Todas estas son pasiones del analista. Para lo cual, ya Freud nos advertía, abstinencia. Abstinencia para poder escuchar qué es lo que quiere el paciente, que no es lo que quiere el analista, ¿no? Entonces, en este punto, yo relaciono los puntos ciegos de los cuales nos habla Freud con el deseo de analista, que es un término, es un concepto un poco discutido en Lacan, pero a mí me sirve pensarlo, en el sentido de aquello que hace a poder pensar qué deseo anida en el paciente que puede obturar su escucha. Sería pensar la subjetividad con la que el analista enfrenta su clínica. ¿Qué lugar ocupa ese paciente para el analista que lo puede llevar a determinados actos o interpretaciones que vayan en pos de un ideal que es del analista y no del paciente? O sea, lo que Lacan un poco nos trae con esto de cómo el analista soporta el peso de la transferencia, y él dice, bueno, sería como poder soportar esa transferencia desde el deseo de analista en el sentido de un deseo más fuerte, dice él. ¿Y más fuerte que qué? ¿A qué se refiere con más fuerte? Bueno, sería más fuerte que el deseo de poder. Sería más fuerte que el deseo de dirigir la vida del paciente, creyendo que yo sé lo que para él es bueno. Sería como despojarme de estos ideales y de estos deseos que son de la persona del analista para poder ir al encuentro con lo más extranjero, lo más extraño, que es el deseo inconsciente del paciente. Porque nosotros la escucha la tenemos que poner ahí, ¿no? En este sentido, podemos definir y relacionar con los puntos ciegos, el deseo de analista, la docta ignorancia. Les voy a leer. Docta ignorancia es un término de Nicolás de Cusa, él lo desarrolla en el 1400, lo toma Sócrates, y Nicolás de Cusa define la docta ignorancia como, dice así: saber es ignorar. Así lo define él. Y dice, lo que debe hacerse ante todo, él estaba muy preocupado por el tema del conocimiento, nada que ver con el psicoanálisis, obviamente, estoy hablando de 1400, pero él estaba preocupado por cómo se accede al saber. Y entonces dice, lo que debe hacerse ante todo es conocer nuestra ignorancia. Solo que quien sea muy docto en ella podrá alcanzar la sabiduría perfecta. Y agrega, la precisión de la verdad luce incomprensiblemente en las tinieblas de nuestra ignorancia. La disposición al conocimiento es superior al conocimiento, subrayando el proceso de adquisición y conquista del saber. Esto es psicoanálisis puro, para mi gusto, si bien está escrito en el 1400. Porque la posición del analista tiene que ver con esto, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con poder hacernos cargo de lo que el paciente, de lo que le pasa, de los porqué de su padecer y del camino que lo va a llevar a algún alivio, no está en nosotros, está en ellos, está en él, está en el paciente. Entonces, la ética psicoanalítica la podríamos definir así.
en relación al concepto de abstinencia del analista, y yo le agrego la abstinencia del supervisor. Me parece que cuando el supervisor puede abstenerse, Ulloa lo llama estructura de demora, puede darse ese tiempo para que la persona que está supervisando vaya adquiriendo las armas para preguntarse, para ver qué es lo que no le preguntó al paciente. A veces con una pregunta nomás que uno le hace, dice, ay, eso no me di cuenta de preguntarlo. Bueno, uno está orientando la investigación, no le está diciendo lo que hizo bien y lo que hizo mal. Creo que esa es la ética, y es la ética del supervisor también, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo, volvemos al tema del poder, estaríamos poniendo el poder no en un personaje, sino en la palabra. El poder de la palabra. Acá diríamos una verdad de perogrullo. El psicoanálisis cura por la palabra, y sí, y sí. Y el poder está ahí. No está ni en el analista, ni en el supervisor. Nosotros usamos todo lo que hemos transitado, todo lo que hemos estudiado, para hacer algo lo mejor posible para que la palabra sea efectiva. Esa es nuestra ética, para mi gusto. Y en este sentido, creo que tenemos que pensar en algo que Freud trae muy... A mí es una de las cuestiones que Freud trae en relación a este tema que me parecen tan iluminadoras, ¿no? Porque él dice servirse de su propio inconsciente como herramienta para su práctica. Para que esto ocurra, es necesario levantar represiones y desandar identificaciones. Con esto un poco vamos para las diapositivas anteriores donde hablábamos de alienación y de identificación. Y bueno, sería servirse de su propio inconsciente como herramienta, ¿no? Como herramienta para su práctica. Que esos puntos ciegos que nos obturan la escucha, y esto es en la singularidad de cada práctica, puedan estar develados para poder hacer una escucha lo más adecuada posible. Siempre sabemos que es con escollo y con falta y con error. Bueno, vayamos a creo que ya es la última. Perdón. Me quedó acá una cita de Mustafa Safwan para leerles. Siempre que paso la diapositiva y me doy cuenta que me olvidé de algo. Ven que siempre es con error. Mustafa Safwan dice que el supervisor enseña acerca de la ignorancia, que los reúne a ambos, analista y supervisor, como lectores de un mismo libro, el inconsciente, en la dimensión singular de cada encuentro de supervisión. O sea, fíjense que acá el poder está en la palabra y en eso que se puede leer, ¿no? En cada encuentro de supervisión. Bueno, deseo de supervisor es algo que yo estoy tratando de elaborar, que empecé a elaborar en este libro. Por esto que les decía antes, porque no tenemos ninguna, o tenemos muy poco escrito sobre supervisión, muy pocos textos para consultar, pocos testimonios de supervisores. Hay muy pocos testimonios. Los supervisores no hablan de su práctica. En el libro hay un testimonio mío, hay dos testimonios míos, hay un testimonio de Fernando Orduz, que si tienen deseos de leer el libro, el testimonio de Fernando es precioso. Se lo agradezco muchísimo. Porque la pregunta sería, justamente, desde el lugar de supervisor, ¿cómo conducir la transferencia? Sabemos que nos ponen en un lugar de saber y de poder. No tenemos que gozar de ese saber y de ese poder. Tenemos que revisar permanentemente nuestra forma de enunciación. Desde dónde decimos lo que decimos y por qué lo decimos. Por supuesto que esto que yo escribo acá, saber atravesado por la interrogación y el no saber, no es posible siempre. Hay situaciones muy
urgentes, muy extremas, donde yo diría, bueno, tampoco le tengamos miedo al poder. Si en alguna situación uno tiene que decirle, bueno, mira, decile esto al paciente, porque es una situación grave, porque es una situación extrema, tampoco podemos estar siempre en la situación de abstinencia, como con un paciente. O sea, sabemos que la abstinencia nos ayuda para descubrir el deseo inconsciente, para poder ir ahí, para poder trabajarlo, pero hay situaciones donde hay que actuar con rapidez y, si quieren, con un estilo más fuerte, más potente, ¿no? Pero creo que siempre es revisando, y esto muchas veces lo hacemos a posteriori, ese lugar de enunciación, ¿no? ¿Desde dónde decimos? Yo diría que lo propongo en mi libro, y lo propongo cada vez que hablo de este tema, que los supervisores tenemos que empezar a dar cuenta de nuestra dirección de la supervisión. Tenemos que empezar a escribir sobre esto. Una cosa que yo observé ya hace muchísimos años, y sé que van a estar de acuerdo conmigo, que cuando se presentan materiales clínicos, siempre son de candidatos, de analistas en formación. Son muy pocos los analistas confirmados, los didactas, que muestran su clínica. Y mucho menos los supervisores. Los supervisores no cuentan como supervisan. Ni siquiera cuentan mucho. Les digo porque yo pregunté mucho acerca de esto y busqué muchos testimonios. Y cuando yo decía, ¿pero qué le pedí? ¿Cómo le pedís el material? Y bueno, y ahí lo empezaban a pensar, ¿no? Y generalmente lo que encontré es que cada maestrito tiene su librito, que cada supervisor tiene como una manera ya, como un estilo. Yo superviso así. Acá en Argentina, durante muchos años, y todavía existe, se pide la desgrabación de la sesión. Y en el peor de los casos, se pide traer la grabación a la supervisión, para escuchar la voz del paciente. A mí me parece un desatino, porque el paciente siempre es del analista, no es del supervisor. Podrá ser que en alguna situación dé algún dato, ¿no? Pero me parece que hay que ser muy respetuosos de ese lugar. Y que, en todo caso, la forma de pedir el material y de trabajar el material también tiene que estar sujeto a la singularidad. Porque no todas las supervisiones son iguales, no todos los pacientes son iguales, todos los análisis son distintos, bueno, las supervisiones también. Porque depende de cada caso, y de cada caso no solo de los pacientes, sino de lo que cada supervisando necesita. Hay supervisandos que necesitan que uno tenga una posición mucho más activa y otros que no. ¿No? Bueno, pero creo que tendríamos que tener los supervisores una posición flexible. Que no nos tenemos que estereotipar en un modo, ni como analistas, ni como supervisores. Pero creo que como analistas está más dicho y está más aceptado. En cambio, como supervisores, como es un lugar más, como más secreto, ¿no? Como que está más en las sombras, entonces no se cuenta mucho y no se piensa mucho, ¿no? Estará bien que a esta persona le pida, ¿no?, que me desgrabe una sesión, porque hay cosas que por ahí quiero ver cómo se va desarrollando el discurso del paciente, o está bien con esta otra persona que me cuente, me relate simplemente lo que le pasa, ¿no? Porque tengo que ver desde dónde y cómo se siente con este paciente, qué le está pasando con este paciente. Creo que estos testimonios podrían traer mucha luz sobre lo que podemos pedirle a la supervisión a futuro. Digamos, para que la supervisión tenga un buen futuro, para que este dispositivo no sea un dispositivo de poder y pueda zafar un poco de la cuestión superyoica, creo que hay una gran responsabilidad de los supervisores. Creo que los supervisores tendríamos que revisar nuestros modos
y tendríamos que dar cuenta de lo que nos pasa. Miren, les voy a contar una anécdota muy chiquitita, porque hasta ahora hemos hablado de la subjetividad del paciente, del analista, pero el supervisor también viene con su subjetividad y al supervisor también le pasan cosas, ¿no? Y de esto no se habla. Me pasó el año pasado que un supervisado me hablaba de una paciente de él, joven, una chica de 30 y pico de años, que el marido se había suicidado en la ducha, se había colgado en la ducha, ella se levantó a las 6 de la mañana y se encontró con que su marido estaba colgado, a 3 metros de la cama, porque era un departamento de 2 ambientes. Bueno, esta chica, después de un tiempo, empieza el análisis con este analista, muy buen analista. Pero lo que yo empiezo a percibir es que él tiene mucho apuro de que ella se sienta bien. Él tenía muchas ganas de ayudarla, de sacarla del duelo, y estaba como poseído por un furor curante, digamos, ¿no? Yo lo percibía así. Y yo pensaba desde mi posición, ¿cómo hacer para no ser intrusiva, para no decirle que eso estaba mal, porque la verdad que no estaba mal, pero él estaba poseído por una pasión, digamos, la pasión de querer ayudarla, de querer curarla. Y entonces yo le empecé a hablar, bueno, pero fíjate lo que es una viuda joven, ¿no? Una viuda en un pueblo, porque esto transcurría en un lugar muy chiquito. Y yo insistía, ¿no? Con comentarios acerca de la viuda, porque de esa manera, como una manera indirecta, quería como frenar ese apuro que él tenía por curarla. Y a la tercera vez que le hablo de la viuda, tengo así como un golpe en mi subjetividad y me di cuenta que yo de chiquita había padecido el vivir con una viuda de la familia muy cercana, ¿no? Y yo sabía bien lo que era ser viuda, o por lo menos tenía esa fantasía, porque yo lo había vivido. Entonces, ahí se ponía en juego la subjetividad de él y la subjetividad mía. Estas son las cosas que yo trato de pensar en relación a poder develar el deseo de supervisor también. Que los supervisores somos responsables de determinadas posiciones que a veces van a favor y a veces no tanto. Pero por lo menos me parece que es muy interesante poder como saber que hay cosas que tenemos que hacer conscientes, que hay cosas que tenemos que pensar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder atravesar la castración, en definitiva, propia y ajena. Porque pensemos que si algo nos habilita, es la posibilidad de reconocernos en esa falta en ser, en la castración, en la falla, en esto que siempre va a estar, y que mejor que esté, tanto en el supervisando, tanto en nosotros como en el paciente, ¿no? Me parece que de eso se trata. Bueno, termino diciendo esto, ¿no? Me parece que la posición del supervisor, si podemos más o menos circunscribirla, tendría que ver con esto que acá escribí: ni abuso de poder, ni miedo al poder, más bien un poder que sea concientizado, más bien abstenerse del poder autoritario, pero tampoco temer situaciones en las cuales, bueno, por ahí tenemos que decir, bueno, por ahí no va, ¿no? Paremos. Termino diciendo algo. Esta semana leí en el Facebook, me produjo mucha alegría, enterarme que la gente de OCAL, analistas en formación de América Latina, están organizando para, creo que agosto, septiembre, un congreso, un encuentro, parece muy importante, acerca de la supervisión. Y piden trabajos sobre supervisión. La verdad que me produjo una enorme alegría, porque digo, bueno, qué bien que los candidatos piensen en este tema, que este tema no quede reducido a los analistas confirmados de los que hablaba Freud.
que nunca tienen tal confirmación, o en todo caso por un ratito, nunca es de hoy para siempre. Bueno, en eso estamos, la formación es continua, así que continuemos y bueno, podemos iniciar el intercambio. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo creo que podemos dar de baja eso, perfecto, así nos vemos todos. Veo que alguien levantó la mano. Yo no sé si va a estar fácil darle voz a todo el mundo, pero intentaremos. Gaby Friedman creo que levantó la mano y Eva Rottenberg. Entonces, si quieres, empezamos con Gaby. Bueno, Olga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci, justamente por venir a echar luz a estas sombras de las cuales hablas, ¿no? Yo tuve el gusto de trabajar con Ceci y con Ruth Peterfan en el dictado del seminario sobre supervisión. La verdad es que, bueno, fue un placer porque, como dijo Ceci, en un primer momento el seminario no sale y en un segundo momento no solo que sale, sino que nos damos cuenta de lo necesario que era que esté. Y creo que ahí Ceci tuvo una escucha muy particular porque cuando vino a proponernos ese seminario, a Ruth y a mí, nos habló de la teoría de la supervisión. Y a mí me descolocó, porque en general hay seminarios en donde se supervisan pacientes, clínica, pero no teoría. Y yo creo que ahí se abrió, bueno, todo esto que Ceci trae, realmente la riqueza, la ampliación de lo que Ceci trae a través de su libro y luego que lo pone en juego en el seminario. Especialmente esta cuestión de la posición del supervisor, tal vez sacándolo de un lugar consciente o desde un discurso amo, como dice Ceci, y reinsertándolo en el territorio del inconsciente, de darle poder a la escucha en el supervisor, quitándole poder al supervisor, a la persona del supervisor. Esto es algo que Ceci me parece que trabajó mucho en el seminario y permitió de alguna manera darnos cuenta de la importancia de crear un marco teórico que acote los abusos, puede ser la palabra, de cierto terreno que queda como un poco un terreno de nadie. Yo, bueno, quería decir eso porque, y una cosita más, que también es interesante, ¿no? Como Ceci lo trae, porque ella habla de las idealizaciones, ¿no? En relación al poder en la supervisión. Y en algún momento en el trabajo de supervisiones, incluso de los análisis, se hablaba de terminar identificándose al analista o identificándose al supervisor. Y acá justamente lo que estamos diciendo es lo contrario, es terminar desidentificándose del supervisor vía desidealización del supervisor. Entonces, creo que es un camino que nos trae Ceci, que recién comienza y que entusiasma mucho para transitarlo. Así que mi agradecimiento. ¿Quieres comentar, Cecilia? Tenemos aquí varias manos levantadas, más o menos en este orden. Iría Eva, Nancy Tame, Magdalena y Luis. Pero no sé si preferiría que... ¿Quieres comentar? Hable mucho, hablen ustedes. Ok, entonces vámonos con Eva, por favor. No te escuchamos, Eva. Ahí está. Buenas tardes. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, felicitaciones, Ceci, realmente muy bueno y muy, muy importante el tema de preguntarse acerca del supervisor, la supervisión.
Y esto es un tema que nos lleva pues, a pensar todo el psicoanálisis, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el sentido de la cura? ¿Cuál es el sentido de un psicoanálisis para un paciente? Bueno, Freud siempre pensó en la cura y pensó que la cura venía haciendo consciente lo inconsciente. Pero 100 años después sabemos que no solamente atendemos pacientes neuróticos, entonces hoy en día muchos pacientes tenemos que ayudar al desarrollo o al redesarrollo de una posición subjetiva, de la subjetividad. Entonces, tener un supervisor donde cree que él tiene la certeza, donde él tiene la palabra. Es decir, me acuerdo, yo desarrollé, y lo tengo publicado, el complejo de Edipo de Narciso, donde la mirada en el espejo, ¿no? Muchas veces espera que se la dé el otro acerca de su grandiosidad. Es decir, que el supervisor que intenta que el terapeuta que supervisa con él, que es un adulto, que es un profesional y que merece todo el respeto de un profesional, si espera que lo espeje al supervisor, está en una posición absolutamente narcisista donde no deja crecer. Y quería contar algo que me sucedió a mí. En la segunda supervisión didáctica, yo supervisaba, ya estaba supervisando un paciente que tenía una transferencia erótica conmigo. Y la supervisora me decía, vos no vas a hacer nada, Eva, vos no vas a hacer nada, Eva. No, yo sabía que yo no iba a actuar esa transferencia erótica que el paciente tenía conmigo, pero yo necesitaba poder pensarlo. Bueno, en unas vacaciones de mi supervisora, yo fui a supervisar con un colega de APA que fue presidente de APA y que tenía un trabajo escrito sobre transferencia erótica, pero yo en realidad fui porque quería tener más herramientas. Cuando volvió mi supervisora de viaje, yo le conté que había supervisado 3 veces con tal persona, que había escrito un trabajo, se ofendió tanto, que no me quedó otra posibilidad que dejar de supervisar con esta persona y volver y terminar mi supervisión didáctica con este colega, terapeuta, con quien había supervisado esas 3 veces. Es decir, cómo la intransigencia, ¿no? Y que impiden el crecimiento mental, la apertura mental, el respeto hacia el otro. Yo siempre pienso que los colegas en formación son adultos y personas, y son profesionales, que tienen una trayectoria, aunque hayan terminado la universidad, pero cada uno busca otros aspectos en el supervisor, ¿no? El que recién termina la universidad quizá va a esperar como más, digamos, que le marquen más el camino. Una persona con más trayectoria va a esperar que lo ayuden a pensar, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece un punto muy, muy importante. Gracias. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Es muy enriquecedor compartir estas experiencias personales porque de veras que nos dejan huella, ¿no? Sí, así es. Así es. Vamos, Nancy, contigo. Sí, son 2 puntos, Cecilia. Una, el reto que implica escribir sobre la supervisión, porque está la confidencialidad del paciente más la confidencialidad del supervisando. Es todo un tema, ¿no? Más complicado que escribir sobre un caso. Y en tu experiencia, ¿qué has observado? Yo lo que he visto en las supervisiones de grupo, tanto cuando fui candidata, es que es en donde se juega más sadismo. A veces es irse detrás de
del candidato que está supervisando, más que escuchar al paciente. Yo me acuerdo que cuando más me servía es cuando me ayudaban a escuchar al paciente, pero hay gente que entiende supervisión de grupo como estar recalcando los errores o lo que no se hizo en una cosa de decir, mira, yo lo hago mejor, ¿no? En esta envidia o competencia que puede haber también entre candidatos en el instituto. Y te quería preguntar tu opinión sobre eso. Seguimos un poquito más y contesto al final. Claro. Olga, ¿o querés Buenísimo, ahora? sí, claro. Si quieres, seguimos. Tenemos a Tengo Luis. anotado, Nancy. No, perdón. Magdalena, te doy la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, según donde estemos. Bueno, Cecilia, siempre propiciando una apertura que celebrémosla como tal, no la cerremos. Lo primero que me evoca tu texto y este seminario de trabajo que nos propones hoy es desamarrar la idea del didacta. Tal vez la APU y el modelo uruguayo lo intentaron tempranamente, separando, por ejemplo, las funciones y separando los tiempos. Nadie es de una vez y para siempre en relación a un saber, ni a la relación del saber hacer. Entonces, tú entras por ese lado a pensar una de las funciones, que sería la de supervisar. También podríamos deconstruir qué lugar tendría el super en relación a la visión, en fin. Pero me parece bien importante porque esto mismo que tú nos estás propiciando trabajar, habría que hacerlo hacia el lugar del analista, por supuesto, donde tal vez estamos más entrenados, acostumbrados, pero nunca debemos tampoco dejarla hacer, y al lugar del docente en un seminario. Porque también puede suceder esto, ¿no? Que en vez de que el poder discurra en una nueva forma de leer o de ver o de escuchar un texto, un analizante, el del supervisado, lo cerramos, ¿no? Coagulamos y ahí favorecemos identificaciones alienantes, idealizaciones alienantes, ¿no? A mí me parece que estos conceptos lacanianos, que Lacan toma de la filosofía, de los mitos, como por ejemplo, ¿no?, el de Cusa sobre lo más docto es ignorar, es la forma de posicionarse ante lo que debo observar, ver y escuchar y mirar, ¿no? También recorres el concepto del don, es valiosísimo. El don es el de transmitir. Ese saber, ese poder, creo que tiene que ver con una posición simbólica en relación a la falta. Porque me pudieron colocar en ese lugar, en el análisis o en la supervisión, en el trípode, cuando se aúna, es que yo puedo colocarme ante otro y transmitirle eso. Hasta que no escuchemos y todo lo que sea necesario, ¿qué sabemos de ese analizante o de ese paciente? Lo que sí podemos hacer es semblanza, ¿verdad? Porque seguro nos van a transferir un saber imaginario. ¿Qué sabemos? Nadie sabe demasiado cuando empezamos a supervisar, ¿no? Pero podemos ubicarnos, posicionarnos en este don de transmitir, en este don de ser doctos y éticos en relación a transmitir eso. Puedo escucharte a ti y escuchar a este paciente, ¿no? Hay una terceridad también bien importante. Y en relación a una breve experiencia, una supervisanda supervisaba una paciente que estudiaba una disciplina, pongamos ballet, ficcionemos porque la fórmula funciona, donde la maestra de ballet le transmitía que había 3 formas de hacer las cosas. Como la hago yo, como hay que hacerla y como la haces tú.
Entonces, cuando la supervisanda me lo cuenta, descubrimos en ese momento, porque no hay nada descubierto, ¿no? En relación a lo que decía antes Eva, no es que hay algo reprimido en el supervisor o en el supervisando que hay que... No, se produce claro. Transmisión, Entonces digo, bueno, al relatarme esta breve biografía de la paciente que sufría esa maestra exigente, digo, bueno, me lo está diciendo a mí. Ahora, algo de esto, el callar, la docta ignorancia de capitalizar un saber, pero no posicionarse eclipsándolo. Entonces, en algún momento posterior, pude decirle, bueno, ¿ves? Este espacio se parece a lo que tu paciente te dijo a ti. Hay 3 maneras de hacer las cosas, como se supone que hay que hacerlas, como las hace otro, yo u otro, y como las estás haciendo tú con ellas, ¿verdad? Gracias, Ceci. Muy lindo, gracias, gracias. Pues ya escucharemos más adelante a Ceci responder esto, pero qué lindo, porque es donde está el trabajo artesanal y cabe el estilo personal de cada quien quien con su estilo que no hay que destruir. Creo que Luis Vivo pedía la palabra. Sí. Adelante, por favor. Bueno, siempre es muy agradable escucharte, Cecilia. Sos muy clara. Y en este tema del poder lo tenés bastante masticado, de manera que a su vez sos también muy convincente, y entonces seguramente todo el auditorio comparte muchos tus puntos de vista. Ahora, pensando en el manejo del poder y la supervisión, pensando más a nivel institucional, bueno, una pregunta, a ver cómo podemos hacer. Yo recuerdo que en el encuentro de institutos, que compartimos una mesa contigo y con Fernando, estábamos todos de acuerdo en que una dificultad que teníamos es que cuando nosotros hablábamos de estas cosas, todo el mundo estaba de acuerdo. Porque en realidad, nadie se reconoce en un lugar, nadie dice, yo ocupo un lugar de un saber dogmático, mi saber es el que vale, mi saber es el del poder. Y entonces, como nadie se reconoce en ese lugar, ¿cómo lo modificamos? Esta es una de las cosas que me gustaría que pensemos. Después, vos te referías básicamente a las supervisiones institucionalizadas y las bipersonales. Acá, Nancy, me parece interesante ver que hay otras modalidades de supervisión. Nancy traía el tema de las grupales. Las grupales tienen a su vez otras preguntas y otras variables para hacernos, ¿no? La supervisión grupal, cuando el lugar del saber se ubica en el supervisor, o cuando el saber circula, ¿no? Y no está centralizado en un único lugar. Después también hay otras variables que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Cuando uno trabajó o trabaja en supervisiones cortas, puntuales, ¿no? Alguien que viene por una urgencia, o los que tuvimos experiencia de trabajar con supervisiones de OCAL, que eran 2 o 3 supervisiones, ahí naturalmente la tendencia se centra más en el paciente que en la posición del analista, es decir, que se necesita un tiempo para poder trabajar la posición del analista. Pero a su vez, podríamos cuestionarnos esto del tiempo. ¿Qué tiempo es necesario? Sin duda que 1 o 2 supervisiones dificulta esto, ¿no? Y tiende uno a colocarse, a pensar en el paciente más que en el analista. Pero bueno, podríamos pensar si es necesario 2 años, por ejemplo, con el mismo paciente, si está bueno cambiar de paciente, ¿no? Digo, cosas para ir pensando, para moverlo también a nivel institucional. Gracias. Bueno, ¿te parece, Olga, que sí, nada más demos una quería, vueltita?
Sí, no, solo comentar que en el chat hay muchísimas felicitaciones y hay un comentario de Fernando Orduz que quería yo leer, que dice: el poder de la palabra está en que visibilizas las dinámicas ocultas de los escenarios herméticos de la supervisión. Y bueno, también te felicita y trae la camisa de Cartagena, Colombia, para que ahí nos veamos todos. Si lo ven. Adelante, Cecilia. Sí, yo le quería pedir a Javier que antes de cerrar el Zoom, si me puede copiar el chat, porque la verdad que no puedo leerlo ahora. Estoy atenta a escucharlos y la verdad que no lo estoy leyendo. Si me lo podés copiar, porque sé que después se borra. ¿No, Javier? Sí. Bueno, eso. Sería muy lindo porque tienes muchas felicitaciones. No, y si hay preguntas o quedan cuestiones por ahí, después por mail lo podemos, por algún chat lo podemos contestar o seguir, correcto, seguir las ideas, ¿no? A mí me llama la atención siempre, y creo que es algo que hace a este tema, que cuando se abren así espacios y empezamos a conversar entre analistas, siempre empiezan a surgir algunos testimonios. Es como si hubiera un deseo de testimoniar y al mismo tiempo quizás o no encontramos la oportunidad o no sabemos cómo, ¿no? Pero esto que Eva contaba, y que si uno empieza como a darle más tiempo, ¿no? a la situación, todos tenemos testimonios, o lo que contaba Magda, todos tenemos testimonios interesantes y de los cuales podríamos hablar mucho. Y yo creo que es un ejercicio que yo lo propongo para las instituciones, ¿no? Es cierto que escribir, como decía Nancy, a veces se complica por el tema de la confidencialidad, pero mira, el libro que yo escribí está lleno de testimonios. No los conté, pero hay muchísimos testimonios. Y en general cuando uno pregunta, ¿no? si uno puede publicar, la gente en general no hay problema, porque no estamos hablando de testimonios de pacientes, sino de analistas, ¿no? O sea, es el analista que supervisa, el ser al lado del supervisor o del supervisando, con lo cual yo no he encontrado problemas, pero puede ser que los haya. Vos preguntabas por las grupales, Nancy. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia con esto, porque a nosotros en APA no nos exigen, son supervisiones individuales. Yo tengo alguna que otra experiencia, porque estuve en ateneos clínicos, entonces trabajábamos materiales clínicos, pero en Córdoba se hizo una muy linda experiencia de trabajo grupal para la formación, porque en Córdoba, por ejemplo, una supervisión es grupal, pero yo no tengo mucha experiencia en esto. Vos igual traes un tema que a mí me parece interesante pensarlo, que es, cuando ponemos el punto central en el paciente, y yo creo que a veces hay necesidad de ponerlo y de pensarlo, y cuando lo ponemos en la posición del analista. A mí me parece que una tarea de la supervisión, que es fundamental, es ayudar al analista a ocupar su lugar lo más dignamente posible. Digamos, todos tenemos, esto no nos tiene que avergonzar, todos tenemos sorderas, todos tenemos cosas que no entendemos, todos tenemos una neurosis que a veces nos obtura la escucha. Y creo que la supervisión viene en auxilio de esto, ¿no? Si la supervisión puede ayudarnos a abrir algo de esto que se nos escapó y que siempre se nos escapa. Yo tuve un supervisor, uno de los primeros, creo que fue mi primer supervisor didáctico, que en un momento yo le digo, ay, pero ¿cómo no me di cuenta de eso? Pero qué tonta. Y entonces él me dice, quédate tranquila, repite, esto lo vas a volver a encontrar, ¿no? Bueno, tranquilizó mi super yo. Pero quiero decir, estas cosas pasan, ¿no? Y bueno, por ahí me parece que en la supervisión hay que poner desde el lugar del supervisor la escucha en ambas cosas.
Le Gouffé tiene una metáfora muy hermosa, a mí me sirvió mucho. Yo hice una entrevista con él para hablar de la supervisión porque él supervisó con Lacan. Entonces quería que me cuente cómo había sido una supervisión con Lacan. Y él me dio un ejemplo muy lindo. Me dijo, mira, la supervisión es como cuando hay un problema en un avión. Cuando caen las mascarillas, la indicación es que primero hay que ponérsela al adulto, para que el adulto atienda al niño. Dice, yo creo que la supervisión es eso. Es primero ocuparse del analista para que el analista pueda ocuparse de su paciente. Okay. Me pareció una metáfora muy ilustrativa. Es cierto que a veces hay que tomar medidas más urgentes, porque bueno, si uno ve que un paciente está muy en peligro, no se puede quedar pensando y espero a que este analista se dé cuenta y soy sutil y cuidadoso. Bueno, a veces hay que ser, no tenerle miedo a ese poder, ¿no? Pero esta metáfora me pareció interesante. Magda. A mí Magda y Luis. A mí el modelo uruguayo, que lo conocí mucho a través de Luis, y lo estudié bastante para poder comparar los modelos para el libro. A mí el modelo uruguayo me sirvió mucho para pensar en la deconstrucción de estos tres lugares del trípode. Porque me parece que nos enseñan mucho cómo analizar, digamos, toda la teoría psicoanalítica trata de cómo analizar, pero no cómo supervisar y no cómo dictar seminarios. Yo no creo que pueda haber una escuela de analistas que vayan a ocupar función, escuela de funciones, no creo que pueda existir eso, pero me parece que armar en las instituciones, yo tengo como ese proyectito en mi cabeza hace un tiempo, yo creo que armar como grupos, donde podamos conversar entre los analistas, acerca de, che, ¿y cómo se da un seminario? ¿Cómo hacemos para transmitir en un seminario? Porque nosotros sabemos que hay profesores que hablan 1 hora y media y que no hay lugar para que nadie haga una pregunta, y es una manera de transmitir. Yo no la comparto, pero existe. Y, bueno, qué sé yo. Y hay supervisores que como Dolto dicen esto hay que decirle al paciente, o sea, modalidades hay muchas. A mí el modelo uruguayo me llevó a esa interrogación. ¿Cómo podríamos hacer los analistas? Incluso lo pienso en FEPAL, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para discutir estos temas? Para discutir la transmisión. ¿Cómo podríamos discutir las diversas formas de transmisión? Por supuesto no vamos a llegar a un manual de transmisión, pero podemos pensar y abrir, ¿no? Y se nos pueden ocurrir cosas en tanto escuchamos a otros. Yo esto lo tengo ahí dando vueltas, ¿no? No sé si en algún momento voy a poder hacer algo con eso. Porque me parece, vos tomaste el tema de la supervisión. Yo la verdad que si me quedaba analizando el término supervisión, tardaba 1 año más en publicar el libro, entonces dije, a esto no me dedico. Cuando Mariano escribió el prólogo, le dije, Mariano, este tema lo escribimos juntos el año que viene. Pero lo dejé ahí. Pero es muy discutible el término supervisión. Creo que hay que repensar que este super, en todo caso, sería la posibilidad de que el dispositivo arroje luz, no la supervisión de un analista o de un supervisor X, ¿no? Que el dispositivo sería, como decíamos antes, el poder de la palabra, ¿no? El dispositivo, porque lo maravilloso que nosotros tenemos es el dispositivo del psicoanálisis. Es que alguien hable, que alguien lo escuche, que uno le diga, asocia lo que quieras, que todo vale, y que de ahí surjan verdades. Esto es lo maravilloso, pero no está en cada uno de nosotros porque lo hemos estudiado, pero es el dispositivo. Nadie puede hacer gala de esto, ¿no? En todo caso, usarlo de la mejor manera. Y creo que lo que tenemos que proponer, esto del don, Magda, me parece que nos lleva a pensar en el don de la palabra y lo que sería como poder apuntar a una transferencia de trabajo, más que a una transferencia a personas. Sabemos que
La transferencia se arma con el analista, con el supervisor, con el maestro. Pero que esto pueda transformarse, que nosotros podamos hacer alguna artimaña, alguna estrategia para que la transferencia sea a los textos, para que la transferencia sea al trabajo, ¿no? Lo que vos decís, Luis, que nadie se reconoce dogmático, más o menos. O en todo caso, yo diría, si uno revisa sus posiciones como supervisor o como maestro, puede quizás advertir algunas posiciones inconvenientes, ¿no? Cuando yo aconsejo que los supervisores testimonien, un poco voy por esa, ¿no? Si te pones a testimoniar cómo trabajaste, y por ahí te das cuenta de que tuviste tal o cual intervención que no era la más adecuada. Con Luis tuvimos un lindo intercambio, porque Luis tenía que presentar un trabajo. ¿Puedo contarlo, Luis? Luis tenía que presentar un trabajo para la APU, para ser supervisor, y él presentó un trabajo donde él testimoniaba como supervisor. Su clínica de supervisor, ¿no? Y me invitó a mí a comentarlo en una actividad. Y a mí me resultó tan iluminador, ¿no? Que yo había escrito para otro congreso un testimonio que lo habíamos presentado con Fernando Orduz en Córdoba, y después apareció el de Luis. Esos 3 testimonios están en el libro. Y la verdad que me resultó tan iluminador que los supervisores puedan decir qué les pasa en ese lugar. Porque ese era el lugar hermético del que habla Fernando, ¿no? El hermetismo que hay en las supervisiones tiene que ver con eso, con que los supervisores no cuentan sus dudas, no cuentan sus problemas en la supervisión, ¿no? Entonces me parece que si podemos ir por ese lado, quizás nos podemos encontrar un poco más con el poder, la tentación de poder que podemos tener cualquiera. Porque cualquiera puede tener tentación de ocupar un lugar de poder y hasta de abusar de eso. La cuestión es que nos demos cuenta, que lo hagamos consciente, que paremos, ¿no? Pero no es que estamos a salvo porque estamos hablando de este tema. Podemos caer, como cualquiera, ¿no? Insisten preguntándome sobre las supervisiones grupales. Insisto en que mucha respuesta de esto no puedo dar. Aquellos que tienen más experiencia, haremos alguna reunión y la traerán, y escucharemos sus reflexiones acerca de eso. Yo creo que ahí lo que yo observo es que hay un poder más horizontal, que a veces los mismos compañeros se vuelven figuras superyoicas, porque aparece más la rivalidad fraterna. Me parece que este es un tema que hace a las supervisiones grupales. Insisto, yo no he coordinado, ni casi no he participado de supervisiones grupales, pero me parece que lo fraterno ahí es un tema a tomar en cuenta, y no sé cuánto de lo singular de cada analista como obstáculo, de lo que podría ser su punto ciego, digamos, no sé cuánto se puede develar en una supervisión grupal. Eso más bien se lo pregunto a ustedes, ¿no? A los que tienen la experiencia. Si les parece que la posición del analista en sus obstáculos, porque las supervisiones individuales se devela, o sea, uno tiene más chance de que surja. En las grupales me lo pregunto, la verdad que no lo sé. Bueno, me parece que hasta ahí. No sé si hay más. Sí, creo que Eva quería añadir algo, y de una vez comento, Sara, no sé, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sara dice que lo que actualmente se llama supervisión, en otras épocas en APA se llamaba control, que es un término que da aún más poder del que supervisa, ¿no? Y Nora
yo no sabía esto, pero dice peor aún, ya que en esa época también el analista mismo era el supervisor. Sí. ¿No? Yo quería agregar, perdón. Va, Seba. Bueno, yo quería agregar, porque me recordé, el supervisor con el que luego terminé la supervisión, que había escrito un trabajo sobre transferencia erótica, es Juan Carlos Suárez, que falleció hace unos años, lamentablemente. Fue presidente de APA. Y la verdad que el cambio, lo que me ayudó a mí poder pensar y no que sea como un control, tú no vas a hacer nada, no, yo no se me ocurría actuar, pero el paciente, cuando me consultó, era un paciente fóbico que trabajaba en la librería del padre haciendo fotocopias, y a través de la transferencia erótica, yo descubrí la creatividad que tenía, las cosas que fantaseaba, las cosas que decía, es decir, la pulsión. Y a partir de poder trabajar de manera sublimada, devolviéndole al paciente la riqueza que él tenía en todas las cosas que fantaseaba y que decía, pudo escribir canciones, se animó a presentar un demo, y resulta que una discográfica muy famosa lo contrató. Era un fóbico, hasta mi consultorio venía con el padre. Bueno, finalmente empezó a componer canciones y lo contrató una discográfica y viajó, no voy a decir el nombre de las... Algunas canciones fueron famosas, muy famosas, no las voy a decir porque si no van a descubrir al cantante que era mi paciente, pero de ser un paciente que sacaba fotocopias, se convirtió en alguien que componía música y que pudo cantar y que pudo hacer otra cosa en su vida. Es decir, cómo la transferencia erótica es importantísima trabajarla como pulsión de vida, pero que le sirva al paciente, y no el tema de no actuarla, no sé, eso si uno está bien analizado ni se le ocurre actuar la transferencia erótica, pero bueno, fue un trabajo que todavía lo tengo en mente como para escribir un trabajo, ¿no? Sobre esto, pero bueno, no tuve tiempo. Creo que estamos casi en tiempo, pero a ver, dos cosas más. Magda tiene una propuesta que tal vez valdría la pena hablarla, y Sara también pide la palabra. Yo creo que con esto podemos terminar. No te escuchamos, Magdalena. Magda, no te empiezo escuchamos. yo y luego Sara. Bueno, buen final. Nos remitimos a los comienzos. Nos ponemos a pensar, pueden surgir dispositivos. Más que supervisar, que también es una práctica habitual de FEPAL, a través del grupo de profesionales, ¿no? Del Consejo de Profesionales, pensar la labor, dónde nos posicionamos, qué es lo que intentamos, pero no supervisar, en todo caso salpicar con viñetas. Y lo otro es la otra palabra de nuestra tarea, función, control. Tal vez, si las pudiéramos deslizar, tal vez, hacia controlar las condiciones de un análisis en el analista que supervisa. Y eso ahí, bueno, será en diván, no diván, 2, 3, en fin, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hay que controlar es que se posicione, ¿no? Esto que decía Ulloa, ser analista, ¿no? Estar analista más que ser analista. Estar analista, ¿no? dice, sí. Estar analista. Desconstruir la idea del ser, ahí va. Estar analista, controlando para que el supervisando, bueno, se le transmita la práctica de un análisis, ¿no? Controlar las variables, no controlar ni al analizante o supervisante, ni al paciente del supervisante, ¿no? Ahora, también creo, Luis, que hemos participado en muchas instancias de la IPA donde el maestro se empodera
y el saber y el poder lo tengo yo. Me queda clarísimo, ¿eh? Quizá no venga a estos encuentros. Claro. Quiere seguir gozando. Claro, claro. No se deje caer de ese lugar. Son goces difíciles de renunciar. Ni de puntuar, así que los españoles dirían que le aproveche, pero aparte Claro. de eso. Sí. Muy bien. Pues la última intervención con Sara, adelante. Estás muteada, Sara, no te escuchamos. Sí, primero de todo, felicitaciones a Cecilia, porque realmente fue sin desperdicio, maravillosa la intervención y lo que pudo sintetizar de todo lo que ella viene estudiando. Y bueno, cuando dijo que, cuando trajo el tema de que supervisión era una palabra poco feliz, porque decir que el otro tenía como, bueno, como sería, qué sé yo, el hombre nuclear, la mujer biónica, ¿no? Parecería como que viniera de esos, de esas series que veíamos en alguna época, y control también es un término muy poco feliz, un término muy poco feliz, y creo que viene, bueno, yo soy desde hace muchos años de APA, ¿no? Muchos años, y no solamente se decía control, al colega en formación se lo llamaba candidato, o sea que había un rebaje, ¿no? Era un rebaje, era un candidato, no era siquiera un colega. Entonces yo creo que ha quedado algo de toda esa problemática, esa dificultad de aceptar que el que entra es un colega, que no es alguien debajo de menor categoría, porque a veces vienen súper formados, muy formados. Yo veo los alumnos de seminario de gente que piensa y que trae situaciones que podemos discutir a veces a un nivel mejor que con los analistas ya formados, ¿no? Porque tienen más dudas, se atreven a hacer más preguntas, no se sienten con el saber, ¿no? Y yo creo que en esta supervisión o en este control, creo que hay un rebaje, ¿no? del paciente que viene. No se trata como un igual. Está bien que se lo va a buscar como alguien que tiene un saber que me puede traer, pero también yo aprendo del supervisado. Yo creo que ambos aprendemos. El maestro aprende de sus alumnos y el supervisor aprende de sus supervisados. Yo creo que el maestro a veces aprende mucho más enseñando y teniendo buenos interlocutores y aceptando que el colega que viene a hacer el seminario o que viene a supervisar es un interlocutor válido y con el que se puede discutir y hablar en términos de igualdad, ¿no? 2 minutitos, Olga, ¿puedo? Sí, claro, adelante. Yo estoy muy de acuerdo con vos, Sarita, pero no lo podemos generalizar. No siempre. Sí. No vamos a entrar en detalles porque nos quedamos 2 horas más, pero no siempre es así. Sí, eso es cierto. Y con respecto a candidato o analista en formación, yo dije las 2 cosas hoy indistintamente. Hace poco, el presidente del claustro de candidatos de APA dijo algo que Paola, ¿me recordás el nombre que en medio de todo esto Cristian Lopardo. Cristian Lopardo, el presidente del claustro de candidatos de APA, en una reunión, hace poquito dijo que con esto de analista en formación, que es cierto, somos analistas en formación, dijo él, pero ojo con negar la simetría, porque el candidato muestra más la simetría. Y esa simetría no la podemos negar. Porque yo no sé cómo será en la APM, pero en APA, por ejemplo, el analista en formación, que es como se le llama en los últimos años, no pertenece a IPA hasta que no se recibe. Correcto. O sea, la simetría, la disparidad, la diferencia no la tenemos que negar.
Yo respeto mucho a los analistas en formación y aprendo mucho de ellos. Es un honor que vengan a un seminario y poder compartir con ellos. Pero no podemos negar que ellos tienen negadas algunas cosas. Y esto lo tenemos que pensar en todo caso. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada, porque pasan cosas, ¿no? Bueno, esto por un lado. Para terminar, quería contarles algo. Yo les recomendé este libro de Geblesco, que es Diario de un amor de transferencia. Es un amor de transferencia con el supervisor tremendo. Ella dice, es el ser que más amo entre los vivos. Y si él me dice que yo soy buena analista, soy buena analista. O sea, es un amor así apasionado, ¿no? En un momento, en todo ese derrotero de situaciones que se dan entre ellos, son muy divertidas, en un momento ella le dice, pero a ver, doctor, ¿cómo es que se transmite el saber? ¿Cómo es que usted me transmite el saber si usted no me dice lo que tengo que hacer? Sin embargo, usted no me dice nada y yo me quedo pensando durante meses y funciona. Y entonces Lacan le muestra una hoja en blanco y le dice, lo que usted me pregunta, yo lo tengo que pensar. No lo sé. Posición barrada si la hay, ¿no? Le dice, yo no sé. Digo, como estas cuestiones donde a veces poder barrarse, y hay que animarse, a decir, y yo no sé. Bueno. Pues no queda más que agradecerte, Cecilia, a todo el público. Tienes muchísimas felicitaciones. Me quedan ganas de releer y de volvernos a reunir, porque también veo que hay diferencias entre instituciones. Nosotros seguimos usando la palabra candidatos, en fin, veo que hay diferencias. Yo no recuerdo nunca que el analista hubiera podido ser el mismo supervisor. Está interesante lo de tu libro cuando mencionas que Abel Feinstein hablaba del síndrome Eating-on, ¿no? Creo que hay aprender a identificarse. Exacto, así de... Creo que hay tanto de qué hablar que a lo mejor deberíamos empezar a gestionar una segunda parte. Pero muy Cuenten agradecida. Conmigo. Cuenten conmigo, yo encantada, ¿eh? A mí me gusta esto. Este fue un súper sábado. Bueno. Entonces, muy agradecida contigo, Cecilia, con todos los participantes. Yo muy agradecida con la APM, con vos, Olga, que, bueno, me ayudaste mucho en todo este intercambio, y con todos los que en lugar de estar en la pileta, porque por estas tierras hace 40 grados, en lugar de estar en la pileta estuvieron acá, y los que en México sacrificaron una mañana de sábado, así que les agradezco muchísimo. No, muy gustosos. Bueno, aquí nos despedimos, va a estar grabado, luego lo podemos compartir. Bueno, Javier, copiame el chat, por favor, que no lo pude leer. Te lo acabo de mandar a tu chat, Cecilia. Ay, bueno, muchísimas gracias, Javier. Así de rápido. Y le agradezco especialmente a Javier todo su apoyo técnico, porque a mí me ponía muy nerviosa compartir pantalla y pasarla, así que él me lo facilitó mucho. Con gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta la próxima.